Me siento mal con mi hermana por lo que ha estado sucediendo entre mi cuñado y yo, pero pues los dos quisimos hacerlo. Yo no lo obligué. Mi hermana tenía 3 meses de haberse casado y de repente un día mi cuñado entró al baño sin tocar. Yo estaba tal y como me trajo Dios al mundo. No tenía nada. Él al verme así no pudo resistir. Se acercó a mí y empezamos a hacer el delicioso. Yo de por sí le traía ganas a mi cuñado, desde que se hizo novio de mi hermana, y pues se nos dio la oportunidad en esta ocasión. Lo hicimos y lo seguimos haciendo de vez en cuando. Me da muchos celos cuando veo que mi hermana se le acerca y le da de besos. A veces he estado a punto de decirle lo que ha sucedido entre nosotros, pero a la vez también me quedo quieta y no digo nada. Ellos por lo mientras viven en la casa de mis padres, porque no tienen en dónde vivir. Según mi hermana dicen que van a comprar su propia casa, pero por lo visto, esto les va a llevar mucho tiempo para que junten ese dinero. Así que mientras yo voy a seguir gozando a mi cuñado. Tenía la fantasía de ver a mi esposa con otro hombre. Historia de un seguidor que relataré en primera persona. Llevo 12 años casado con ella. Tenemos la misma edad, 34 años. Por las noches, antes de hacer el delicioso, nos ponemos a fantasear. Yo empiezo a decirle que me gustaría verla con otro hombre y empiezo a decirle los tamaños de la herramienta que ella tenga. Ella cuando escucha que le digo todo eso se muchísimo y sale demasiada miel, miel que yo saboreo y después de un rato me acerco al oído y le empiezo a decir otras cositas. Terminamos de hacer el delicioso y después de eso ya no se toca el tema para nada. Cuando trato de decirle las cosas en el día, ella me ignora y empieza a platicar de otras cosas. Como que solo lo acepta en las noches para que el delicioso nos quede muy bien. Un día invité a 2 de mis amigos a la casa para que llegaran a tomar. Ella decidió irse a arreglar. Siempre se pone minifaldas. Ese día decidió ponerse un hilo dental rojo. Se veía muy sexy mi esposa. Nos sentamos enfrente de mis 2 amigos. Empezamos a tomar y después de un rato ya estábamos bien borrachos. Ella cuando está tomada seca muchísimo. De repente vi que ella estaba mal sentada. Ya saben, cuando traes faldas se nota todo. Y mis 2 amigos la observaban. Me di cuenta que las herramientas ya estaban activadas. Así que les dije a ellos, me voy a dormir, tengo mucho sueño. Ellos se sorprendieron y me dijeron, ¿no te vas a llevar a tu esposa? Les dije, no, ella se queda dormida ahí en el sofá. Al rato va al cuarto, se duerme conmigo. Pero eso lo hice para ver qué hacían ellos. Decidí esconderme y después de un rato vi que uno de ellos se levantó y empezó a besar a mi esposa. Besos que ella correspondió. El otro también se levantó y empezó a besarla. Escondido solamente observaba todo lo que ellos hacían. Ella ya ni sueño tenía, estaba muy despierta. Yo estaba muy ahí escondido. De repente vi que ella se hincó y ellos con la herramienta en la mano empezaron a echar mucha agua encima de su cabello y en su cara. Vi a mi esposa muy feliz. Terminaron y se fueron. Al poco rato se acomodó en el sofá y se quedó bien dormida. Me acerqué a ella, le sequé la cara y decidí irme a dormir. Lo hice para que ella no se diera cuenta que yo había visto todo, pero se cumplió mi fantasía y me gustó. Esta historia me la envió una seguidora y la relataré en primera persona como acostumbro. Hola, mi nombre es Rosalía. Esto me sucedió hace 5 años. Mi esposo empezó a llevar a sus amigos a casa. Algunas veces llevaba a 4 o a 5. Para mí era difícil atenderlos a todos ellos, pero con tal de complacer a mi esposo, me quedaba callada. Al principio me sentía incómoda, porque yo acostumbro a usar faldas cortas, blusas escotadas, y mi ropa íntima siempre traigo tanguitas de encaje o cacheteros que se transparentan. Tengo 44 años, pero me considero una mujer muy atractiva, con buen trasero y buenas piernas, y muy buen cuerpo. Y claro que me gustan las miradas de los hombres, como cualquier mujer, pero las miradas de los amigos de mi esposo eran morbosas.
De hecho, había uno que se propasaba mirándome. Eso me incomodaba un poco. Siempre estaba atento a todo lo que yo hacía, cuando recogía los vasos, cuando iba a dejar botanas, cuando me agachaba. Siempre estaba con esta mirada de morbo hacia mí. Hacía que me enfureciera, pero también me llamó la curiosidad hacia él. Empecé a tomar con ellos una copa, ya que me sentía muy estresada. Mi esposo se pasaba de copas y se quedaba dormido. En esa ocasión se quedaron dos de sus amigos. Entre uno de ellos estaba Alfredo, el que siempre me tenía con la mirada fija en todas partes. Cuando cargamos a mi esposo entre los tres para llevarlo a la recámara, de repente sentí una mano en mi espalda. Era la mano de Alfredo. Lo hizo sin que el otro se diera cuenta. Sentí esa mano en el dedo. Me agarró. Ese hombre es un descarado, dije entre mí. Pero a la vez esa caricia sobre la piel hizo que me estremeciera. Me dio coraje y a la vez morbo. Sentía vergüenza de que el otro señor se diera cuenta de lo que me estaba haciendo ese hombre. Así que una vez que acostamos a mi esposo en la cama, les pedí que se fueran de mi casa. Se despidieron y a los 10 minutos tocaron la puerta. Al abrir, era Alfredo. Otra vez estaba parado ahí, cerca de la puerta. Me puse muy nerviosa al verlo, sabiendo que podía pasar algo si lo dejaba entrar a la casa. Le pregunté que qué se le ofrecía. Según él, me dijo que había olvidado unos documentos en la mesa de la casa. Le dije que no se preocupara, que si en dado caso había olvidado los documentos en la mesa, al día siguiente se los entregaría a mi esposo. Y no lo dejé pasar. Al otro día le dije a mi esposo de todo lo que había pasado. Él estaba muy avergonzado por haberse quedado dormido. Me dijo, no te preocupes, mi amor, ya no va a volver a suceder. También le dije que ya no quería que llevara tantos amigos a la casa, pues solamente me estresaban, que si llevaba a algunos, que solamente llevara uno o dos, pero no a todos, pues era mucho trabajo el que me ponía, y ni siquiera disfrutaba el día, al menos para tomarme una copa con él a solas. Lo que no le dije a mi esposo es lo que había hecho Alfredo, y me preguntó, por cierto, amor, ¿quiénes fueron los que se quedaron a lo último, que te ayudaron a llevarme a la cama, como dijiste? Le dije, se quedó tu amigo Alfredo y el otro señor. Me preguntó que si se habían propasado conmigo. No sé por qué, pero yo le dije que se habían portado muy bien y que eran muy educados. Lo que no le dije es que su amigo Alfredo es un mañoso y que me tiene ganas. Pero al recordar lo que me hizo, sentí una sensación extraña en todo mi cuerpo. Pasaron los días y mi esposo ya no llevaba a nadie a la casa. Se me hizo extraño. Le pregunté que por qué ya no llevaba a sus amigos a la casa. Él me dijo, es que me da vergüenza contigo, amor. Ya no quiero darte tantas molestias. Te estresas mucho y te doy mucho trabajo. Le dije, no me malinterpretes, mi amor. Si quieres, puedes traerlos. Como ya te dije, solamente trae a uno o dos, no traigas a tantos. El sábado bien temprano me habló, diciéndome, amor, prepara algo porque voy a llevar a mi amigo Alfredo a la casa. Me quedé asombrada. No podía creer que al que había elegido para llevar a la casa era Alfredo, y no a los demás. Algo extraño pasó en mí, dije, lo va a traer a él solo, así que necesito arreglarme muy bonita. Me gustaría que él me viera mucho más hermosa que ese día. Salí a miel, ya saben de dónde, al saber que iba a llegar él a casa. Enseguida preparé unas botanas y puse en el refrigerador varias cervezas. Me bañé y me puse una tanga de encaje roja, una minifalda, una blusa escotada, y ese día decidí no ponerme nada de copas. Me sentía como una jovencita, y también porque ya tenía rato que mi esposo y yo no teníamos nada de nada. Ellos llegaron a las 5 de la tarde, y ya venían tomados. Yo entre broma les dije, ¿cómo? ¿No iban a tomar aquí? Yo puse a enfriar las cervezas. Mi esposo se quedó viéndole a Alfredo y le dijo, ay Alfredo, ¿para qué te adelantaste? Ya vistes que mi hermosa esposa nos estaba esperando con las cervezas bien frías. Me boté tremenda carcajada y los hice pasar a la casa. En un descuido de mi esposo, Alfredo agarró y metió otra vez la mano, ya saben dónde. Y él pensó que me iba a enojar. Se acercó a mi oído y me dijo, ¿verdad que te gusta? No veo que te hayas molestado. Me siguió diciendo, ay, doña Rosy,
Esta vez se puso más chula que el otro día. Después de un rato mi esposo se quedó bien dormido. Le dije a él que me ayudara a cargarlo para llevarlo a la cama. Lo llevamos a la cama, lo dejamos ahí encerrado, y pues sucedió lo que tenía que suceder. Ya de por sí, desde antes, él me traía ganas. Y yo también empecé a sentir algo por él. Actualmente me sigo viendo a escondidas con Alfredo. Me dejaron sin poder caminar, y todo por andar con una mujer casada. Historia de un seguidor que relataré en primera persona. En mi pueblo se acostumbra a hacer fiestas patronales. Por las noches hacen bailes. Ese día llegaron mis primos de la ciudad a esas fiestas. Yo nunca acostumbraba a ir, a pesar de que ya tenía 23 años. Por el día mis primos anduvieron con mi madre. Ella los acompañó. Pero en la noche, al llegar a la casa, ellos insistieron en que los acompañara al baile. Yo no quería ir, no me gustan esas cosas. Mi madre me insistió en que los acompañara, y tuve que ir con ellos. Llegando al baile me llamó la atención una chica que bailaba con mucha sensualidad. Me quedé parado en una esquina mientras mis primos sacaban a otras muchachas a bailar. A lo lejos yo observaba a esa mujer cómo se divertía y ese cuerpo tan hermoso que tenía. Ella se dio cuenta y de repente se fue hacia mí. Yo me puse muy nervioso. Me dijo, ¿quieres bailar conmigo? Le dije, no sé bailar. Me dijo, yo te enseño si quieres, y me sacó a bailar. Entonces le dije, ¿no se va a enojar tu novio con el que andabas bailando porque estás bailando conmigo? Ella sonrió y me dijo, ¿cuál novio? Él es mi primo. Le dije, ¿estás segura que es tu primo? Me dijo, sí, no te preocupes. Yo no tengo novio, ni tengo esposo. Estoy soltera. Me sentí aliviado al escuchar lo que ella me decía, pues no iba a tener problemas. Toda la noche nos las vivimos bailando y le pedí su número. Cuando terminó el baile le dije que si la acompañaba a su casa. Me dijo que no, que se iría con sus primos. Yo ya no le insistí. Me regresé muy emocionado a mi casa porque había encontrado por fin a alguien que me había gustado. Al día siguiente mis primos me dijeron, su primo, qué chica tan más guapa te buscaste. Nos agrada para prima. Yo solamente sonreí. Anoté su número en mi celular, pero cuando le mandé un mensaje, ella no me lo contestó. Después decidí llamarla. Tampoco me contestaba las llamadas. No sabía ni en dónde buscarla. No sabía en dónde vivía. Según ella me dijo que era de un pueblo cercano. Mis primos decidieron quedarse más días en el pueblo. Le dije a uno de ellos que me acompañara a conocer los alrededores, pero eso lo hice para ver si me la encontraba. Ya me estaba dando por vencido. Habíamos recorrido casi todos los pueblos. Solamente me faltaba un pueblito pequeño. Al llegar a ese pueblito, de repente en la calle la vi a ella. Ella se sorprendió al verme. Se acercó a mí y me dijo, ¿qué haces aquí? Yo, disimulando un poco, le dije, es que traigo a mi primo para que conozca todos los alrededores que hay en este pueblo. Seguí diciéndole, ¿a poco tú vives en este pueblito? Me dijo, sí, sí vivo aquí. ¿Y en dónde está tu casa? Le dije. Ella se puso nerviosa y me dijo, vivo con una tía, pero ella es medio especial, por eso no puedo llevarte allá. Le dije, te he estado mandando mensajes y también te llamé. Ella dijo, es que el celular no es mío, es de mi primo, por eso no puedo contestarte. Pero estaba demasiado nerviosa. Me dijo, si quieres yo te voy a ver al pueblo. Quedamos en vernos en un lugar en específico. Al día siguiente llegué a la cita. A medio campo era en donde yo la estaba esperando. Ella llegó puntual. Como yo sentía muchas cosas por ella, decidí abrazarla y empecé a besarla. Ella correspondió a mis besos y ese día hicimos el delicioso. Le dije, si quieres te acompaño al pueblo, para que no te vayas sola. Me dijo, no, no te preocupes, yo me voy sola. Quedamos en vernos a la semana siguiente. Cada encuentro con ella era más hermoso. Me empecé a enamorar. Le llevaba detalles, una pulsera, una rosa, unos aretes. Hasta dinero le daba. Cuando ya llevábamos 3 meses así, de repente un día, al estarnos besando, un hombre llegó, la jaló, muy enojado.
y él con sus puños empezó a golpearme. Yo no soy un hombre de pleitos, ni siquiera sé golpear. Ella le gritaba y le decía que me dejara en paz, pero el hombre seguía golpeándome. Yo le decía, ¿por qué te enojas tanto? Si es tu prima, no debes de celarla. Él me dijo, ¿qué prima? Si yo soy su marido. Me sorprendió al escuchar eso. Decidió jalarla y llevársela. Yo me quedé botado sin poder levantarme. Estuve casi 5 horas ahí cuando de repente un señor con su carreta se detuvo y me levantó. Me llevó a la casa de mis padres. Mi madre estaba sorprendida y me dijo que qué me había pasado. Empecé a contarle todo lo que me había sucedido con esa mujer. Decidieron llevarme al hospital. No se les ocurrió ir a poner una demanda, pues querían que yo me curara. Fui al hospital y perdí el conocimiento. Después de 2 días desperté y el doctor me dijo que yo ya no iba a poder caminar. Empecé a llorar y entré en una depresión. Con la ayuda de mis padres y mis hermanos y también de mis primos, he salido adelante. De esa mujer ya no volví a saber nada.